Si los niños de ojos negros piden ayuda, huye. El horror detrás de miradas vacías. El viento soplaba con fuerza en Valle Escondido, un pueblo donde los secretos y las sombras parecían bailar al ritmo de los murmullos. En la plaza central, un viejo árbol de tronco grueso y retorcido se alzaba imponente, y su presencia sembraba recelo entre los aldeanos. Sobre sus raíces contadas historias de espíritus guardianes que protegían a los que se atrevían a entrar en su esfera. Pero cada vez que Clara pasaba por allí, un escalofrío corría por su espalda, y sentía que algo, esa inquietante mirada de un niño con ojos vacíos, la llamaba y la trajo más cerca hacia la oscuridad. Las visiones comenzaron como susurros. Vio sombras fugaces y escuchó risas inquietantes. Los niños de ojos negros, decía su abuela, esos que nunca miran hacia el cielo, siempre te avisan del peligro. Clara cerraba sus ojos, intentando ignorar esos ecos, pero las imágenes eran vívidas y perturbadoras. Manos frías, ¡apre! Un pasado de tragedia se envolvió a su sangre, y antes de que ella pudiera preguntar, las miradas severas de sus padres abandonaban el diálogo. Ella lo sentía, la presión en su pecho cuando alguien mencionaba el legado de su familia. El miedo era palpable, como el aroma a tierra mojada después de la lluvia. Pero Clara necesitaba más. Un día encontraría la verdad. Sus pensamientos a menudo se deslizaban hacia las preguntas que nunca recibieron respuesta. Las cosas se tornaron más extrañas con la llegada del anciano Julián. Había vivido en el pueblo desde la tragedia que colmó de luto a los suyos en torno al viejo árbol. Su mirada resentida contenía tormentas que desataban susurros de que él podía estar detrás de los cambios inesperados. Esa misma tarde, el cielo se oscureció en un abrir y cerrar de ojos. Nubes espesas cubrieron el sol, un presagio de lo que estaba por venir. Clara sintió un tirón en su estómago mientras la gente comenzaba a murmurar. Sus ojos reflejaban el miedo. Sus miradas vacías eran un vacío profundo, una invitación a la locura. ¡Ayuda!, uno gritó con una voz que atravesó el alma. Clara, paralizada, sintió como si su corazón se desbocara. ¿Era una advertencia? ¿Un llamado? La atmósfera se volvió eléctrica, vibrante, una tensión palpándose en el aire que la hizo temblar. Un escalofrío recorrió su columna vertebral mientras buscaba respuestas entre las miradas atónitas de los adultos a su alrededor. Su madre la agarró del brazo con fuerza, como si temiera que la atmósfera de aquel árbol la reclamara. Todo lo que Clara sabía se convertía en cenizas, y con cada grito, la necesidad de descubrir la verdad se hacía más fuerte. Su familia no solo ocultaba un secreto, estaba atada a un destino trágico que amenazaba con desatarse. Con cada paso hacia el árbol, la urgencia crecía. Las visiones se intensificaban, revelando vislumbres de una figura misteriosa entre las sombras que custodiaban la plaza. ¿Sería ella la clave para liberarse del horror de Valle Escondido? La pregunta se instaló en su mente como un eco interminable. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Dale una revisada rápida al botón rojo ahí abajo para asegurar que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás ahí,
deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión en el aire era palpable. El grito de los niños resonó como un eco de advertencia, y Clara se sintió arrastrada hacia la oscuridad. Con cada paso, la multitud se fue desdibujando, como si su mundo estuviera convirtiéndose en un gran vacío. Cuando sus pies finalmente tocaron el suelo bajo el viejo árbol, el silencio fue ensordecedor. Un susurro apenas audible se coló entre las ramas. Clara. El corazón de Clara latía con fuerza, el miedo envolviendo cada parte de su ser. Intentó girarse, buscar a su madre, pero el pánico la mantenía atrapada. Frente a ella, los niños de ojos oscuros parecían moverse como si fueran sombras. Sus miradas eran un abismo que invitaba a caer. ¡Ayuda!, gritó de nuevo uno. Su voz sutil resonaba en su mente. De repente, un temblor sacudió el suelo. Las raíces del árbol comenzaron a retorcerse, como si la tierra misma reclamara algo. Clara se aferró a la esperanza de que todo era una broma, una pesadilla de donde podría despertar. Pero en un instante, el árbol empezó a abrir. Clara sintió que la gravedad la empujaba hacia esa hendidura, una fuerza que se sentía sobrenatural. Entonces, como si el universo hubiera decidido desenmascarar su tragedia, un rostro familiar emergió de entre la oscuridad. El anciano Julián. Era la imagen de su abuelo, pero más desgastada, como una sombra del pasado. «Clara, ven», dijo su voz resonando con un tono que helaba la sangre. Clara retrocedió, el horror apoderándose de ella. No, esto no podía ser real. Julián nunca había mencionado que su familia tuviera un secreto tan oscuro. Pero su mirada, esa mezcla de desesperación y enojo, la ató a su lugar. Tus ojos, esos niños, son parte de lo que somos. Desesperada, trató de entender. ¿Parte de qué? ¿Quién era realmente Julián? Entonces la revelación la golpeó como un rayo. El terror que vivía su familia giraba en torno a las historias que habían sido silenciadas durante generaciones. Un grupo de niños atrapados entre la vida y la muerte, buscando a aquellos como ella o aquellos que habían venido antes. «¡No, no, no!», gritó, sacudiendo la cabeza. Este era su hogar, su vida. Pero la revelación se hizo más fuerte cuando los niños comenzaron a acercarse, extendiendo sus manos frías hacia ella. «¡Ayuda!», murmuraban mientras la atmósfera envolvía el pueblo en un remolino de confusión y gritos apagados por el silencio del árbol. Y en un giro aún más devastador, su madre apareció por encima de la multitud, su rostro enrojecido. «¡Clara, vuelve!», gritó, su voz resonando como un eco de advertencia. Pero en ese instante, el miedo y la confusión se tornaron en algo más. La determinación. Moviendo la mirada entre su madre y Julián, Clara sintió la conexión. Este árbol, estos niños, el legado de sufrimiento, todo estaba interconectado. «¿Qué han hecho?», preguntó, su voz quebrada pero firme. Sus ojos se encontraron con los de su madre, buscando desesperación, respuestas que nunca llegaron. «Estamos», comenzó su madre, pero un grito interrumpió su revelación. Desde la grieta, un estallido de luz emergió, iluminando la plaza. El suelo tembló de nuevo, pero esta vez era distinto. Presionaba, llamaba a cada uno con una urgencia aterradora.
Clara supo que su vida jamás volvería a ser la misma. Esto no era solo el eco de una historia antigua, esto era el principio de su propia lucha, la batalla dentro de un legado que amenazaba con devorarla. La grieta se expandía y los niños gritaban, ahora con voces más llenas de dolor y desesperación. ¡Ayuda! Mientras el mundo daba vueltas y la realidad se deslizaba, Clara miró hacia el árbol, el refugio de quienes la habían venido a buscar. Su decisión era clara. Debía descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentar su peor pesadilla. Esos ojos vacíos señalarían su destino, y mientras el grito se alzaba entre la multitud, Clara sintió que el horror recién comenzaba. El suelo tembló más intensamente, un retumbar sordo que hacía vibrar las hojas del viejo árbol. Clara estaba atrapada entre el horror y la esperanza. Miró a su madre. La angustia en el rostro de la mujer reflejaba el miedo que sentía en su interior. Todo estaba en juego. Las manos de los niños oscuros se acercaban más. Sus voces resonaban en el aire como ecos. ¡Ayuda! Seguían gritando, pero algo más comenzó a brotar de la oscuridad. Algo imponente. De repente el aire se llenó de un grito desgarrador, diferente a los demás. No era de uno de los niños. Era el eco de una voz que Clara reconocía. Su corazón se detuvo un segundo. Era la voz de su padre. ¡Clara, vete de aquí! La mirada que cruzó entre ellos fue como un rayo. Su padre, quien había estado ausente desde hacía tanto, quien había desaparecido un año antes, ahora estaba allí, entre las sombras, con sus ojos mirándola fijamente. ¿Papá? La incredulidad le arrugó la voz, su mente giraba. ¿Eres tú? El mundo se volvió confuso, girando a su alrededor. La multitud empezó a murmurar. Algunos retrocedieron, otros gritaron. Julián, el anciano, dio un paso adelante. Su voz temblorosa resonó en el aire. No es lo que parece, Clara. Él ha sido parte de todo esto. Las palabras de Julián fueron como puntadas de dolor en su pecho. Clara sintió que todo lo que creía saber se resquebrajaba. Su padre había estado vinculado a esto desde el principio. ¡No! ¡No puede ser!, gritó Clara, tratando de convencer a su propia lógica. Su padre, quien había sido su héroe, ahora se convertía en parte de su pesadilla. ¿Por qué no volviste? ¿Por qué? El tiempo se detuvo. Las miradas atónitas de los vecinos parecían espejos que reflejaban su propio horror. El anciano levantó la mano, intentando calmar la situación. Escuchen todos, hay cosas que descubrir, verdades oscuras que han estado escondidas. Este árbol es un símbolo de un pacto antiguo. Había una desesperación en su tono que desesperaba aún más a Clara. Sus ojos son el resultado de lo que ocurrió cuando tu padre... Julián tragó saliva. Hizo un trato en nombre de su familia. El aire se volvió eléctrico. Un silencio ominoso se cernía sobre la plaza. Clara sintió como la vida se le escapaba. «Dímelo, ¿qué hiciste?» Los murmullos crecieron en la multitud. «Él no es tu padre, Clara». Alguien rompió el silencio. Una mujer del pueblo, con las manos temblorosas, gritó desde la parte trasera. «Ese hombre es un impostor. Tu verdadero padre se ha convertido en uno de ellos». La revelación retumbó como un trueno, haciendo que su estómago se encogiera. Los niños de ojos oscuros comenzaron a reír, una risa que helaba la sangre. ¡Ayuda! ¡Ayuda!, seguían llamando, pero más fuerte era el eco de las palabras de aquella mujer. La existencia de su padre, la conexión familiar, se desmoronaba como polvo en el viento. Clara miró a su padre.
o al menos a quien pensaba que era su padre. Su mirada se oscureció, y su rostro se volvió una sombra del pasado, una figura que ya no le era familiar. «¡Eres un mentiroso!», balbuceó, el dolor ahogando su voz. «¿Tu ausencia solo fue parte de un engaño?». Mientras la grieta en el árbol se ensanchaba y un viento gélido la envolvía, Clara sintió que la verdad la estaba atrapando en un torbellino oscuro. El grito de su padre resonó en su mente, pero era un eco distante. «¡Clara!». Su voz ahora sonaba vacía. «¡Vuelve a casa!». En ese instante, el cielo se llenó de sombras que parecían cobrar forma. La realidad se desdibujaba y Clara comprendió. El horror apenas comenzaba. Ella no solo tenía que enfrentarse a las sombras, sino también a la verdad que había estado escondida tras la máscara de amor que había creído en su familia. ¿Quién era su padre realmente? ¿Qué secretos guardaba? Y mientras luchaba por entender, la grieta en el árbol se iluminó. Como si el mismo infierno estuviera listo para reclamar lo que le pertenecía. La tensión aumentaba, y en ese preciso momento Clara sintió que el reloj del destino empezaba a girar. Todo estaba a punto de desatarse. El suelo tembló más intensamente, un retumbar sordo que hacía vibrar las hojas del viejo árbol. Clara estaba atrapada entre el horror y la esperanza. Miró a su madre. La angustia en el rostro de la mujer reflejaba el miedo que sentía en su interior. Todo estaba en juego. Las manos de los niños oscuros se acercaban más. Sus voces resonaban en el aire como ecos lejanos y desgarradores. «¡Ayuda!», seguían gritando. Pero de repente, un viento gélido emergió de la grieta en el árbol, trayendo consigo un murmuro que parecía provenir de otro mundo. Entonces, una sombra emergió del fondo de la grieta, tomando forma. Clara sintió que su sangre se helaba. Era una figura alta, con ropajes desgastados. Su rostro era una mezcla de desolación y furia. «¡Es tú!», exclamó Clara, su voz temblando de pánico. La figura comenzó a acercarse, iluminada por una luz tenue que emanaba de la grieta. Era su padre, pero no el hombre que ella había conocido. Este era algo más oscuro, algo corrupto. «¡Clara, ven!», dijo él, su voz resonando, pero había un tono escalofriante en su ruego. «He venido a buscarte». Clara sintió que su corazón se saltaba un latido. La confusión la envolvió. «¿Pero qué te pasó? Eres tú, ¿verdad?», ella gritó, luchando por no dejarse llevar por la neblina del horror que la envolvía. «No puedes fiarte de él», intervino Julián, su voz llena de urgencia. «No es quien dice ser». El anciano dio un paso hacia adelante, pero su mirada se oscureció cuando el padre de Clara se volvió hacia él. «Silencio, viejo», dijo la figura, su tono ahora distorsionado, como si las sombras realmente lo cambiaran. «Tú no tienes poder aquí. Este es nuestro momento». Clara no podía creer lo que veía. Las palabras de su madre resonaban en su mente. «Nunca te acerques a la oscuridad». Sin embargo, su padre había caído en ese abismo. «¡No, no, no!», gritó Clara, el miedo recorriendo su cuerpo. «Eres un mentiroso. ¿Qué te hicieron?». Las imágenes de su padre desapareciendo, llevándose las risas y los abrazos con él, la invadieron. La multitud detrás de ella murmuraba. Había un aire de incredulidad y terror. Y entonces el suelo vibró nuevamente, pero esta vez no fue solo una sacudida, fue un estallido. La grieta en el árbol se amplió bruscamente, enviando escombros hacia los lados. Un grito desgarrador llenó el aire, más desesperado y potente que los anteriores.
y Clara sintió que su propio corazón se desgarraba. Del interior de la grieta, un grupo de niños salieron volando, pero no eran los mismos niños de ojos oscuros que había visto antes. Eran sus amigos de la infancia, aquellos que habían desaparecido años atrás, y sus rostros estaban marcados por la angustia. ¡Clara!, gritó uno de ellos, su voz llena de dolor. ¡Ayuda! Más allá del miedo, la incredulidad la envolvió. Sus amigos estaban ahí, pero eran sombras de lo que habían sido, atrapados también entre la vida y la muerte. Ellos son la verdad que no querías ver, susurró su padre, transformado, pero aún con ecos de su antigua voz. Casi sin pensar, Clara vio un paso atrás, el horror inundándole. La multitud se dispersó, algunos gritando, otros paralizados. ¿Qué significa esto? ¿Por qué están aquí?, repitió, su voz quebrada resonando en la confusión. Mientras tanto, los niños perdidos comenzaban a rodear a su padre, como si lo reconocieran. Una sombra de esperanza se encendió en su pecho, pero rápidamente se apagó. Podía ver sus ojos vacíos, llenos de sufrimiento y la desesperación de lo que no podían comunicar. Clara sintió que la distancia entre ellos se cerraba, pero sus rostros se distorsionaban cada vez más, convirtiéndose en carcajadas escalofriantes. «Ellos son nuestros heraldos, Clara», dijo el padre, su rostro retorcido por una sonrisa siniestra. «Ya no puedes huir. Llevarán el legado de lo que hemos hecho». La revelación golpeó a Clara como un rayo. Su padre, esos niños, todo se entrelazaba en un ciclo de horror y sacrificio. No podía respirar. El terror la ahogaba. Justo en ese momento, Julián avanzó precipitadamente. Algo en su mano brillaba con fuerza. «¡Detente!», gritó, levantando lo que parecía ser un objeto antiguo, un amuleto brillante. Clara no sabía qué era, pero en el aire se respiraba una inminente confrontación. «¿Qué vas a hacer?», preguntó su padre, ahora un eco distante de la figura que había amado. Su voz se tornaba gélida. La tensión prevaleció, mientras la respiración de Clara se entrecortaba. El destino del pueblo estaba en juego, y con cada palabra que pronunciaban, se sentía más atrapada en un horror sin fin. ¿Cómo podía escapar de este destino marcado? ¿Quién era realmente su padre? ¿Y qué oscuridad que lo consumía? Con el tiempo corriendo, Clara supo que su camino apenas comenzaba, y el horror la esperaba. El suelo tembló más intensamente, un retumbar sordo que hacía vibrar las hojas del viejo árbol. Clara estaba atrapada entre el horror y la esperanza. Miró a su madre. La angustia en el rostro de la mujer reflejaba el miedo que sentía en su interior. Todo estaba en juego. Las manos de los niños oscuros se acercaban más. Sus voces resonaban en el aire como ecos lejanos y desgarradores. «¡Ayuda!», seguían gritando, pero de repente un viento gélido emergió de la grieta en el árbol, trayendo consigo un murmuro que parecía provenir de otro mundo. Entonces, una sombra emergió del fondo de la grieta, tomando forma. Clara sintió que su sangre se helaba. Era una figura alta, con ropajes desgastados. Su rostro era una mezcla de desolación y furia. «¡Eres tú!», exclamó Clara, su voz temblando de pánico. La figura comenzó a acercarse, iluminada por una luz tenue que emanaba de la grieta. Era su padre, pero no el hombre que ella había conocido. Este era algo más oscuro, algo corrupto. «Clara, ven», dijo él, su voz resonando, pero había un tono escalofriante en su ruego. «He venido a buscarte».
Clara sintió que su corazón se saltaba un latido. La confusión la envolvió. ¿Pero qué te pasó? «¿Eres tú, verdad?», ella gritó, luchando por no dejarse llevar por la neblina del horror que la envolvía. «No puedes fiarte de él», intervino Julián, su voz llena de urgencia. «No es quien dice ser». El anciano dio un paso hacia adelante, pero su mirada se oscureció cuando el padre de Clara se volvió hacia él. «Silencio, viejo», dijo la figura, su tono ahora distorsionado, como si las sombras realmente lo cambiaran. «Tú no tienes poder aquí. Este es nuestro momento». Clara no podía creer lo que veía. Las palabras de su madre resonaban en su mente. «Nunca te acerques a la oscuridad». Sin embargo, su padre había caído en ese abismo. «No, no, no», gritó Clara, el miedo recorriendo su cuerpo. «Él es un mentiroso. ¿Qué te hicieron?». Las imágenes de su padre desapareciendo, llevándose las risas y los abrazos con él, la invadieron. La multitud detrás de ella murmuraba. Había un aire de incredulidad y terror. Y entonces el suelo vibró nuevamente, pero esta vez no fue solo una sacudida, fue un estallido. La grieta en el árbol se amplió bruscamente, enviando escombros hacia los lados. Un grito desgarrador llenó el aire, más desesperado y potente que los anteriores. Clara sintió que su propio corazón se desgarraba. Del interior de la grieta, un grupo de niños salió volando, y entre ellos uno destacó. Era su hermano Lucas, aquel que había desaparecido años atrás. «¡Clara!», gritó, su voz llena de dolor. «¡Ayuda!». Su corazón se detuvo. Lucas estaba allí, pero no era el niño alegre que recordaba. Sus ojos eran vacíos, su figura una sombra quebrantada. Se acercó arrastrando los pies, y Clara sintió un nudo en el estómago. «Lucas, ¿qué te pasó?», preguntó la angustia dándole forma al aire. Sin embargo, antes que él pudiera responder, Clara sintió cómo los demás niños también se acercaban, y todos la rodeaban. Sus miradas reflejaban desesperación y un rayo de angustia. «Clara, estamos atrapados, nos atraparon», decía uno de ellos, una voz que se retorcía en su mente. «¿Cómo estás aquí? ¿Por qué no volviste a casa?». Las lágrimas comenzaron a brotar. Clara no podía creer que estuviera hablando con ellos, con esos rostros que la habían atormentado en sus sueños. Pero en medio de la confusión, sus palabras se transformaron en susurros que la llenaban de terror. «¡Es tu padre!», dijo Lucas, su mirada apagada, buscando algo en ella. «Él es la razón de nuestra tristeza, de nuestro sufrimiento. Hizo un pacto con las sombras». La revelación la golpeó. «¿Qué pacto? ¿Qué hiciste?». Clara sintió que el aire se le escapaba. La multitud tras de ella comenzó a murmurar. «¡No! ¡No puede ser!», gritaron varios, cada vez más asustados. «Tu padre ha traído la oscuridad a Valle Escondido». «¡Silencio!», rugió la figura que llamaba a su padre. «Nada de esto importa. Es tiempo de unirse, Clara. Lo hemos estado esperando». Antes de que pudiera responder, algo en su interior estalló. La verdad la consumió. Durante años había querido conocer su legado, pero ahora veía que era oscuro, atrofiado cruelmente por secretos que nadie quería compartir. Lo que había creído que era amor se tornó en manipulación. Todo lo que había rehuido se le presentaba crudo y real. Su corazón se oprimió mientras su cabeza giraba, y en medio de la angustia escuchó un grito diferente, uno que todos podían oír, resonando con fuerza y autoridad. «¡Clara!», fue la voz de su madre. Pero no era un aviso esta vez, era un eco de algo peor. Su madre se fusionaba entre la multitud.
su rostro enrojecido, pero sus ojos denunciaban otra cosa. «¡Deténlo!», gritó con todo su ser, y el mundo se detuvo. Y surge el dilema: ¿quién era realmente su madre? En ese instante, Clara vio cómo su madre se convertía en otra figura, sus rasgos cambiando en un giro vertiginoso. Aquella mujer que había amado, que había llorado por ella, se desvanecía como una sombra. Era otra entidad, otra, ¡ja, ja, 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 ja!, atrapada en un juego que había empezado mucho antes de que Clara viniera a este mundo. Clara se dio cuenta de pronto que todo lo que había conocido se desmoronaba. Su madre no era quien decía ser, y su padre estaba en las sombras. El horror apenas comenzaba. El suelo tembló más intensamente, un retumbar sordo que hacía vibrar las hojas del viejo árbol. Clara estaba atrapada entre el horror y la esperanza. Miró a su madre. La angustia en el rostro de la mujer reflejaba el miedo que sentía en su interior. Todo estaba en juego. Las manos de los niños oscuros se acercaban más. Sus voces resonaban en el aire como ecos lejanos y desgarradores. ¡Ayuda!, seguían gritando, pero de repente un viento gélido emergió de la grieta en el árbol, trayendo consigo un murmuro que parecía provenir de otro mundo. Entonces una sombra emergió del fondo de la grieta, tomando forma. Clara sintió que su sangre se helaba. Era una figura alta, con ropajes desgastados. Su rostro era una mezcla de desolación y furia. «¡Eres tú!», exclamó Clara, su voz temblando de pánico. La figura comenzó a acercarse, iluminada por una luz tenue que emanaba de la grieta. Era su padre, pero no el hombre que ella había conocido. Este era algo más oscuro, algo corrupto. «Clara, ven», dijo él, su voz resonando, pero había un tono escalofriante en su ruego. «He venido a buscarte». Clara sintió que su corazón se saltaba un latido. La confusión la envolvió. ¿Pero qué te pasó? «¡Eres tú, verdad!», ella gritó, luchando por no dejarse llevar por la neblina del horror que la envolvía. «No puedes fiarte de él», intervino Julián, su voz llena de urgencia. Pero la figura se volvió hacia él, sus ojos oscuros reflejando un vacío abismal. «Silencio, viejo», dijo el hombre, y Clara sintió que su propia voz se perdía entre las sombras. «Este es nuestro momento». La multitud comenzó a murmurar. Clara se angustió. Cada palabra de su padre resonaba como una sentencia. En ese momento, una luz brillante emergió de la grieta, iluminando la plaza con un brillo cegador. Clara se cubrió los ojos, pero cuando el resplandor se disipó, la escena frente a ella la dejó par. En lugar de su padre, había una mujer de cabello largo y plateado, flotando entre los niños de ojos oscuros. Sus ojos, en lugar de ser vacíos, brillaban con una intensidad casi hipnótica. «¡Madre!», gritó Clara, su voz llena de esperanza y desespero. Pero cuando la mujer se volvió hacia ellas, la dicha se desvaneció. La mujer no era su madre, sino un reflejo distorsionado de todo lo que creía saber. «¡Clara! ¡Estoy aquí!», lloró, la voz retumbando. «No puedes dejar que él te atrape». Las palabras de quien pensaba que era su madre sonaban huecas. «¿Quién eres?», Clara preguntó, sintiendo que el aire se le escapaba. «Eres parte de esto, de la oscuridad que nos consume», dijo la mujer, señalando al hombre. Clara observó cómo la figura del padre se retorcía, como si se estuviera desgastando. Él no es quien dice ser, es un reflejo de tus miedos, de todo lo que has rechazado. «¡No! ¡Es mi padre!», gritó Clara, pero la angustia se convirtió en confusión.
La multitud comenzó a retroceder, algunos tapándose la cara, incapaces de soportar el horror que se desarrollaba frente a ellos. Es una trampa, Clara. El árbol, los niños, todo es una ilusión. Tu verdadero legado se encuentra en la luz, pero él quiere que caigas en la oscuridad, en su eterna condena. Clara, ven a mí, gritó el hombre, pero su voz era un eco perdido. Las sombras de los niños empezaron a girar alrededor de la mujer plateada. No te dejes engañar, Clara. El verdadero monstruo no está aquí, agregó, mientras su postura cambiaba, tomando más fuerza. Entonces, en un giro impactante, la madre de Clara, la que había creído normal y protectora, comenzó a desvanecerse. «No puede ser», murmuró la multitud, y Clara sintió como el suelo temblaba bajo sus pies. Su madre. Todo lo que había creído saber sobre su familia estaba a punto de desmoronarse. Ella no es quien dice ser, Clara. La verdadera frente de esta historia yace en la decisión que tomes, en el amor que realmente compartiste, dijo la figura plateada, mientras un aire electrizante llenaba la atmósfera. Clara miró a su madre, y lo que antes era familiar se tornó oscuro y desconocido. Por un instante, vio en sus ojos una mezcla de sentimientos, como si su madre pudiera recordar algo que Clara ignoraba. Pero antes de que pudiera procesar todo, la grieta en el árbol se amplió aún más, dando paso a una sombra más oscura, absorbente, que se extendía en todas direcciones. La verdad colisionó en su mente como un relámpago. Había algo aún más profundo, un secreto oculto que había estado atado a su madre y su padre mucho antes de que Clara naciera. Y mientras todo se tornaba en caos y las sombras de sus amigos perdidos la rodeaban, Clara supo que la lucha apenas comenzaba. El horror que había temido se transformó en una lucha por su propia identidad, por descubrir quién realmente era en medio de todo este juego de sombras. ¿Sería capaz de desenterrar la verdad? ¿Y qué precio tendría que pagar por ello? El eco de su madre resonaba, pero todo se desvanecía. La oscuridad se aproximaba, y Clara comprendió que el verdadero horror apenas comenzaba. El suelo tembló más intensamente. Un retumbar sordo que resonó dentro de Clara como un grito ahogado. Miró a la figura de su padre, pero él... «Oh, Clara», murmuró la figura, extendiendo su mano hacia ella. «Ven a casa». Sus palabras eran arrastradas por un viento frío, y el corazón de Clara se rompía en pedazos. Pero justo cuando esos ojos oscuros intentaban atraparla, vio algo en el fondo de la grieta. Un destello, un brillo dorado que cortaba la oscuridad. «¿Qué es eso?», se preguntó, intrigada y aterrorizada al mismo tiempo. La figura de su padre pareció notar su atención, y su rostro se retorció. Su desesperación se transformó rápidamente en rabia. «¡No mires eso! ¡No mires!», gritó, su voz resonando feroz y llena de una desesperación que la hizo temblar. Pero había algo en ese brillo dorado que la llamaba. Clara dio un paso hacia adelante, el instinto empujándola hacia la luz. Al acercarse, pudo distinguir la forma de un antiguo espejo, cubierto de polvo y telarañas, pero radiante como si la luz de 1000 estrellas fluyera desde su interior. «¡Clara!», gritaron los niños, sus voces llenas de terror. «¡No lo toques!». En ese momento, el aire se volvió denso, y el tiempo pareció detenerse. Clara extendió la mano. Era como si el espejo prometiera una verdad que había estado escondida durante demasiado tiempo. Al tocar la superficie,
Una ola de visiones la golpeó. Su vida, su familia, su historia. Pero no era solo eso. De repente vio a su madre, no como la conocía, sino en un lugar oscuro, rodeada de sombras y miradas vacías. Ella estaba susurrando algo que no podía entender. El espejo reflejaba imágenes perturbadoras de lo que su madre había estado ocultando. La verdad se desmoronaba a su alrededor, y en ese momento la figura de su padre se retorció en un espasmo. «¡Deja de mirar! ¡Eres una traidora!», gritó. Pero Clara ya no podía soltar el espejo. «¿Qué estás escondiendo, mamá?», exigió, el miedo llevándola al límite. Justo entonces, el cielo retumbó con un estruendo ensordecedor. La grieta en el árbol se amplió aún más, y una luz fulminante brotó desde el espejo, envolviendo a Clara en un resplandor cegador. Y cuando la luz se desvaneció, ya nada era igual. En un giro impactante, sintió un cambio profundo dentro de sí misma. El aire se llenó de murmullos, y Clara se dio cuenta de que no estaba sola. A su alrededor, veía a los niños y a la multitud de nuevo. Pero algo había cambiado. Las sombras que antes eran oscuras, ahora tenían formas y rostros reconocibles. Entre ellos brillaba la figura de su madre. Pero esta vez su imagen era clara, su expresión llena de tristeza y anhelo. «Clara, yo nunca quise que supieras esto». La voz de su madre llenó el aire. Pero antes de que pudiera continuar, el espejo emitió un destello deslumbrante, y el rostro de su padre se desvaneció en un grito. El aire se volvió pesado, como si un secreto inconfesable estuviera por ser revelado. Las visiones comenzaron a girar a su alrededor, y Clara se dio cuenta de que los niños de ojos oscuros eran los que había conocido, sus amigos desaparecidos. Pero lo que surgió a continuación fue devastador. Los ecos de risa se convirtieron en llantos desgarradores, y las miradas vacías comenzaron a llenar de terror el rostro de su madre. «Ellos son». La verdad estaba a punto de romperse. Y entonces, todo está conectado. Clara, tu vida, tu familia, son parte de un ciclo que no ha terminado. La voz resonó en su mente, y aunque sentía el horror acumulándose, un entendimiento profundo comenzó a nacer. Los niños gritaron de nuevo, pero esta vez no fue un grito de miedo. «¡Ayuda! ¡No dejes que él te atrape!». Claire sintió que el espejo la reclamaba, un vínculo de comprensión que la llenaba de terror. Entonces, la figura de su padre emergió entre las sombras de la multitud. Mas no era la misma figura de odio. Su mirada reflejaba una mezcla de miedo y dolor. «Clara, todo lo que hicimos, todo es por ti». «Esta es tu elección», gritó su padre. Y mientras esas palabras se hilaban en el aire, la realidad se rompió por completo. Clara se encontró entre la encrucijada entre el amor que creyó conocer y el horror que lo había escondido durante tanto tiempo. En ese instante, el espejo brilló una última vez, y una ola de fuerza oscura la arrastró, antes de que todo se desvaneciera. Todo quedó en silencio. Ya no había murmullos, no había sombras. Clara se sintió caer, como si el mundo estallara a su alrededor. Sabía que todo estaba a punto de cambiar, y ante la noticia devastadora que acababa de descubrir, se preguntó, ¿quién era realmente su madre? ¿Y qué este nuevo giro significaba para su familia y su propia vida en Valle Escondido? Un silencio aplastante envolvió a Clara, mientras el resplandor del espejo brillaba con fuerza. El mundo se estaba desmoronando, cada pieza se deslizaba de su lugar. Y ella sentía que caía a una profundidad sin fin. Una confusión abrumadora se aferró a su. ¿Qué era real? ¿Quién era su verdadera familia
¿Qué secretos se escondían tras las sombras y las miradas vacías de esos niños que una vez fueron sus amigos? Justo cuando la luz comenzó a disiparse, un grito desgarrador rompió el silencio. No era el de su padre, era el de su madre. ¡Clara! El eco la atravesó como un cuchillo. Clara giró sobre sus talones, su corazón latiendo con fuerza. ¡Mamá!, exclamó, y en ese instante la figura de su madre apareció detrás de la multitud, pero no era la mujer cálida que recordaba. Su rostro mostraba una desesperación intensa y su mirada se centraba en ella. «Escúchame, no confíes en él», gritó la madre, la voz llena de urgencia. Clara vio cómo la figura del padre se erguía a su lado, y un rayo de furia cruzó su rostro. «¡Cállate! ¡No le digas eso!». Él se volvió hacia Clara, sus ojos reflejando un miedo que ella jamás había visto en él. ¿Qué estaba sucediendo? Sin previo aviso, el suelo tembló con una fuerza inesperada, y la grieta en el árbol se expandió. Clara sintió cómo una energía oscura emanaba de ella, burlándose de sus temores. Ante sus ojos, su madre fue absorbida por las sombras que comenzaron a salir a raudales del oscuro abismo. «¡No!», gritó Clara extendiendo su mano, pero fue demasiado tarde. La figura maternal desapareció en un remolino de oscuridad. El horror se apoderó de Clara. «¿Qué le has hecho?», gritó a su padre, pero él se reía, una risa fría, escalofriante, como si el miedo de su hija le diera poder. Ella siempre lo supo, Clara. La verdad es que nunca has sido una niña normal. Eres parte de esto, de nosotros. Las palabras del hombre retumbaron en su mente con el peso del mundo. Cada latido de su corazón se convirtió en un martillo en su pecho. «¿Qué quieres decir con nosotros? ¿Qué soy yo?». La conflagración de sus emociones subió como fuego en su interior. «Eres la elegida», dijo, y en su mirada se encontraba una mezcla de orgullo y desdén. «Este pueblo, ese árbol, los niños, todo está conectado. Viniste a desapar el ciclo. La sangre de esta familia siempre ha sido oscura». En sus ojos se dibujaba la revelación de que su destino ya estaba escrito, y Clara sintió que el horror se cernía sobre ella. Pero en ese instante, algo en el aire cambió. La figura del espejo comenzó a girar, y nuevamente el brillo dorado resplandeció, envolviendo a Clara en una calidez que desafiaba las sombras. Una voz suave, casi un susurro, emergió del espejo. «Clara, recuerda quién eres». Las visiones comenzaron a fluir nuevamente, y esta vez no eran solamente recuerdos, eran revelaciones, vislumbres del pasado que ella nunca había querido ver. Murmullos de secretos, imágenes de su madre, no como su madre, sino rodeada de sombras, y otros rostros conocidos, familiares que habían desaparecido a lo largo de los años, y un nombre flotaba en el aire, uno que nunca había escuchado antes: María, la madre olvidada. Murmuró Clara, y su corazón dio un vuelco. Cada figura era parte de ella, relatos de traiciones pasadas. Su madre, lejos de ser una víctima, parecía ser la guardiana de un oscuro secreto. Tú lo sabías», murmuró, comprendiendo que su familia había estado atada a esta oscuridad desde el inicio. En ese instante, el hombre que había llamado padre sonrió, pero era una sonrisa torcida y cruel. «¿Ves? Esto es solo el comienzo. El horror está en lo que no recuerdas, Clara. Y lo que está por venir cambiará todo». Clara sintió que el suelo se movía de nuevo, y la multitud comenzaba a desvanecerse.
Sus amigos de la infancia ya no eran sombras vacías. Aunque las miradas eran profundas, habían empezado a cobrar vida. Y algo en sus ojos decía que aún había esperanza. Una luz luego apareció entre ellos, brillando intensamente, y el espejo comenzó a vibrar. ¡Ayuda!, gritaron los niños, y Clara sintió la urgencia de actuar. Antes de que pudiera siquiera pensar en las consecuencias, dio un paso hacia el espejo, dispuesta a descubrir la verdad que había mantenido a su familia en la oscuridad. Pero en ese momento, una risa resonó en el aire. ¡Oh! ¡No puedes escapar! El hombre avanzó como una sombra, y el árbol comenzó a retumbar, como si toda la oscuridad del pueblo estuviera siendo liberada. Si Clara se decidía a enfrentar el espejo, todo lo que había conocido se desvanecería, y podría descubrir no solo su verdadero yo, sino también un oscuro secreto que con seguridad cambiaría su vida para siempre. En el fondo de su ser, sabía que el horror apenas estaba comenzando. El resplandor del espejo era casi cegador. Clara sintió que una extraña energía la envolvía, como si el tiempo se detuviera a su alrededor. La figura de su padre, retorciéndose en sombras, se abalanzó hacia ella, y su grito de desesperación llenó el aire. Pero eso no importaba. Ella estaba atrapada en la luz dorada. Su corazón latía con fuerza mientras sus sentidos se agudizaban. Justo cuando pensaba que podría entender la verdad que el espejo prometía, se dio cuenta de que algo no iba bien. Un frío extremo recorrió su cuerpo y la luz del espejo cebó. ¿Qué está pasando?, se preguntó, y antes de que pudiera reaccionar, todo a su alrededor cambió. En lugar de visiones de luz, se vio a sí misma en un lugar gélido, un profundo abismo donde los ecos de risas lejanas resonaban en la oscuridad. De repente, las sombras tomaron forma, y Clara se dio cuenta de que eran sus amigos desaparecidos. Todos estaban allí, mirándola con angustia, y sus ojos reflejaban un sufrimiento que la atravesó. «¡Ayuda, Clara!», suplicaban. Era un llamado desgarrador. «¡No puedo! ¡No sé cómo!», gritó, impotente. Las sombras se acercaban, cada rostro un reflejo distorsionado de lo que una vez fueron. Pero cuando intentó retroceder, una fuerza invisible la mantenía en su lugar. «Debes decidir», gritaron al unísono. Clara cerró los ojos, intentando encontrar la salida, pero la oscuridad y el miedo eran mareantes, y de pronto, un sentimiento de traición la golpeó. Era su madre quien la había mantenido alejada de la verdad. Era ella la que había hecho escollos entre Clara y su destino. El dolor la llenó. ¿Por qué no le había contado todo? Un estallido en el aire, y aparecieron figuras familiares también. Su abuelo, su tía, incluso el anciano Julián. Todos tenían una mirada de sufrimiento inmenso. «Tú eres la clave, Clara», dijo Julián, su voz resonando con desesperación. «Sin ti, lo perdimos todo». Las palabras chocaron contra ella como un martillo. La traición se transformó en terror. ¿Qué había hecho su familia realmente? «¡Stop! ¡No puedo con esto!», gritó, el eco de su voz reverberando en la oscuridad. Justo entonces, la figura de su padre emergió nuevamente, pero había algo diferente. «No es lo que piensas», exclamó, y de repente su voz cambió, se desgastó. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Soy tu madre», anunció con una voz que no era la suya. «¿Qué?». Clara se quedó paralizada. «¿Qué quieres decir? ¿Mi madre? ¿Eres tú?». La imagen se distorsionó. Su padre se volvió su madre, y en el caos la verdad golpeó con fuerza. Las memorias empezaron a fluir, recuerdos reprimidos.
La promesa de una vida normal se desvanecía. Has vivido una mentira. La voz de su madre resonó desde la sombra, pero no era su madre. Era una sombra tomando su forma. La figura real de su madre apareció detrás, atrapada y gritando desesperadamente. Clara, no lo creas. La revelación era devastadora. ¿Y si todo lo que creía era falso? ¿Qué significa esto para mí? La confusión llenó su cabeza y un miedo incontrolable brotó en su pecho. En ese momento el espejo estalló en miles de fragmentos, y mientras las piezas volaban se escuchó un grito que no era humano. Era profundo, ancestral, como si toda la oscuridad que había sido contenida se liberara de golpe. Los niños con ojos oscuros comenzaron a formar un círculo alrededor de ella, sus visiones absorbentes y llenas de dolor. ¡Ayuda!, volvían a gritar, pero Clara sabía que estaba atrapada en una trampa que nunca podría comprender por completo. Después de ese grito, todo quedó en silencio. Clara estuvo a punto de caer al suelo, sintiendo que el mundo se desvanecía bajo sus pies. Pero antes de que pudiera enfocarse, la voz de su padre se oyó una vez más. El poder reside en ti. Todo este tiempo lo has tenido. Tú decides. Y justo entonces, una explosión de luz la envolvió, empujándola al borde de la conciencia. Con cada destello se dieron cuenta de que el horror recién comenzaba. Todo su mundo estaba volcando, y Clara supo que una nueva verdad estaba a punto de revelarse. Una verdad tan profunda que cambiaría todo lo que creía ser, todo lo que creía conocer. En la oscuridad, el eco del grito resonaba una y otra vez, buscando respuesta, buscando salvación. ¿Quién realmente era Clara? ¿Dónde hacía fit su familia en esta maraña de secretos y dolor? El resplandor del espejo era casi cegador. Clara sintió que una extraña energía la envolvía, como si el tiempo se detuviera a su alrededor. La figura de su padre, retorciéndose en sombras, se abalanzó hacia ella, y su grito de desesperación llenó el aire. Pero eso no importaba. Ella estaba atrapada en la luz dorada. Su corazón latía con fuerza, mientras sus sentidos se agudizaban. Justo cuando pensaba que podría entender la verdad que el espejo prometía, se dio cuenta de que algo no iba bien. Un frío extremo recorrió su cuerpo, y la luz del espejo se volvió oscura, como si una sombra estuviera absorbiéndola. Clara sintió un tirón en su pecho. ¿Qué está pasando?, se preguntó, y antes de que pudiera reaccionar, todo a su alrededor cambió. De repente, el aire se llenó de voces. Risas, sollozos y grititos se mezclaron en un cántico escalofriante que venía de todas las direcciones, como si el propio pueblo estuviera hablando. Todo lo que había creído conocer empezó a desmoronarse ante sus ojos. En el centro de esa locura, el espejo mostró imágenes de su madre, pero no la madre que conocía. Esta mujer era fuerte, pero había una oscuridad en su mirada. Una figura más se unió a estas visiones. Un niño de aproximadamente la misma edad que Clara, con los mismos ojos oscuros que los de los otros niños. ¡Ayuda, Clara!, gritó, extendiendo su mano. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?, gritó Clara, sintiendo cómo las sombras empezaban a chupársela. Pero en el fondo de su mente comprendía que este niño no era uno más. «Soy Lucas, tu hermano». La revelación la atravesó como un rayo. Las imágenes comenzaron a entrelazarse, mostrando momentos que nunca había vivido. Un hogar lleno de risas, su madre cocinando, su padre trabajando en el jardín. Hasta que de repente todo cambió.
La oscuridad cayó sobre ellos. Siempre hemos estado aquí, Clara. Nos ocultaron la verdad, continuó el niño. Pero antes de que pudiera decir más, el espejo estalló en 1000 piezas. Clara sintió como algo dentro de ella se rompía al mismo tiempo. Las sombras a su alrededor se transformaron en un torbellino de gritos y risas desoladoras. ¿Qué? ¿Eres mi hermano? Pero eso no puede ser. La confusión giraba en su mente, mientras las voces resonaban como un eco interminable. Y entonces el semblante de su padre se torció en una imagen de rabia. «Ella no puede saber esto», gritó, y Clara vio cómo intentaba acercarse a ella, pero las sombras del niño lo retenían. Con un grito ahogado, Clara dio un paso atrás. El peso de la verdad caía sobre ella como una tormenta. ¿Qué había hecho su madre? ¿Qué trato había hecho su padre? Podía sentir que el aire se volvía más denso. ¿Por qué no me dijiste que tenía un hermano? ¿Por qué me escondieron esto? Clara, esto es mucho más grande de lo que imaginas, gritó Julián, pero sus palabras apenas sonaban en medio del caos. Tienes que decidir. Y pronto. Un estallido sacudió el lugar, y el suelo se rompió bajo sus pies. Debes elegir tu camino, la verdad o la oscuridad. Con el mundo desvaneciéndose a su alrededor, Clara tomó una decisión. Pero antes de que pudiera decidir encaminarse al espejo una vez más, una sombra oscura emergió. La figura de su madre, distorsionada por la luz, gritó desde las sombras. «Clara, no lo hagas. No es lo que parece». Eco desesperado lanzado al abismo. En ese instante, todo se tornó negro. El eco de su madre se desvaneció, y con un grito desgarrador, la conexión se cortó. Clara sintió que un vacío la atrapaba, arrastrándola a una oscuridad aterradora. Las preguntas regresaron, dudas y secretos que se habían soplado con el viento. Una figura oscura apareció al final de la grieta, su madre, pero su rostro no mostraba amor, mostraba algo distinto, una sonrisa helada. Todo esto fue parte del plan, Clara. Nunca debiste conocer la verdad, no eres quien crees. Las palabras fueron como una daga en su corazón. La luz del espejo se desvaneció por completo, y con eso toda esperanza de salvación, cuestionando todo en su vida. Clara supo que el verdadero horror apenas comenzaba. La verdad ya no podría cambiarse, y al final solo quedó la oscuridad, atrapándola en un silencio ensordecedor. Pese a toda la confusión y dolor, el eco de las voces seguía vivo en su mente, confundiéndola, y la gran pregunta rondaba: ¿quién realmente era Clara?